buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, qué gusto compartir con ustedes este momento de oración, de reflexión, en el que podamos nosotros ver esto que nos ha propuesto el Padre Wilson en la Casa de Formación, la misión, unas claves para afrontar el duelo. Esas claves son las que queremos ver para afrontar el duelo. Bueno, Manuel, entonces ya llegó con nosotros, ya está el Padre Fidel. Le damos la bienvenida también al Padre Fidel. Padre Fidel Oñoro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Wilson. Cordial saludo. Estamos con Manuel Tenjo. Buenas tardes, Manuel. Y ustedes nos van a explicar, obviamente, primero el Padre Fidel Oñoro, de la autoridad, obviamente, todo lo que su sabiduría, Padre, sobre la Biblia, lo que significa el duelo, y seguramente ya después, en un momento, Manuel Tenjo nos explicará de la teología. Bueno, entonces les dejamos al Padre Fidel en esta tarde. Le agradecemos que esté con nosotros, Padre. Muchas gracias, Padre Wilson. Muchas gracias, Profesor Manuel Tenjo. Bien, en esta tarde queremos hacer un momento de lección. Luego Manuel pues, ya nos acompañará en la profundización y en la dinámica respectiva. La pregunta que nos queremos plantear en este rato es ¿cómo ilumina la palabra de Dios un proceso de duelo? Particularmente cuando el duelo se entiende ante todo como una ruptura. Es una realidad, es también una percepción, es también un sentimiento. Todo eso va junto. ¿Cómo se ilumina desde la palabra de Dios, particularmente desde el Evangelio de Jesucristo, una ruptura? Evidentemente hay muchos abordajes, y yo quisiera proponer uno en particular. Uno que en esta semana tuvo una gran resonancia porque fue el texto que se nos propuso en la liturgia en la fiesta de Santa María Magdalena. El contexto es también el de una pérdida. María Magdalena, ¿quién es María Magdalena? Podríamos decir una gran amiga que pierde el amor de su alma, Jesús, así. Podemos mirarlo en términos espirituales, pero ciertamente es una experiencia profundamente humana. Entonces, ¿quién es esta María que ha llegado a una relación profunda con Jesús? María de Magdala es una mujer que conocemos por dos cosas. Una, por el lugar de origen de Magdala, una ciudad pequeña, relativamente pequeña, en el noroccidente del lago de Galilea. Era un pequeño puerto que servía para el transporte de mercancías que venían de Oriente, algunas de ellas incluso por la misma ruta de la seda, y que por aquí atravesaban el lago y desde aquí se encaminaban hacia el puerto que estaba al otro lado del Galilea, el puerto de Ptolemais. Un puerto. También una ciudad que es conocida por el mismo nombre, Torre. Magdala, Migdal significa torre, torre de la salazón del pescado. Había una industria pesquera muy cerca, en conexión con los otros pueblos del lago, y allí se hacía el trabajo de conservación del pescado. En un tiempo en que no había nevera, esto era muy importante. Esto nos da una idea de un dato que aparece en el Evangelio, en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 4, de que María Magdalena era una de las mujeres que siguiendo a Jesús lo apoyaba con sus bienes. Indica que es una mujer pudiente y esto realmente encaja muy bien con el lugar de origen. El segundo detalle es su misma vida moral. Se nos dice, más que moral, la de ella es una vida muy dura, que se resume en una frase, tenite de no 1, 7, para decir, estaba realmente muy mal. Y el encuentro con Jesús le cambia la vida. Es una mujer sanada que se convierte luego en discípula de Jesús.
Y estos dos aspectos son los que nos permiten saber algo de ella. De resto no sabemos gran cosa. Y la relación con Jesús está dada precisamente por la entrega que ella hace de su propia vida al Señor y por el servicio que ella presta, poniendo sus bienes al servicio de la causa del Maestro, concretamente del grupo de seguidores. El Maestro muere. Y es aquí donde viene la experiencia de ruptura, de choque, que les invito a analizar brevemente. Quien nos cuenta qué es lo que ocurre con María Magdalena es el Evangelio de Juan. Un evangelio que conocemos como el Evangelio del amor, más exactamente del discípulo amado, no tanto el amante, el que se dejó amar, eso es discípulo amado. Y este Evangelio del amor es justamente el Evangelio que analiza esta experiencia de María Magdalena rota en su alma, rota en sus sentimientos, rota en su corazón, desgarrada interiormente. Y hay tres pasos que el Evangelio enfoca. Aquí viene la aportación que yo los invito del Evangelio, que los invito a ponerle mucha atención, a interiorizar y a reflexionar, porque aquí está la medicina de la palabra. Es un camino, lo que se propone es un camino. María Magdalena pasa por tres fases. Hoy diríamos, desde esa perspectiva en la que estamos mirando hoy, es un camino de superación de muerte. Creo que es correcta la afirmación. Un camino de superación del duelo. Un camino que se hace desde dentro del dolor. No ignorando el dolor, que esto es muy importante en toda situación de adversidad, de crisis o de dolor. No ignorándolo, no simplemente sufriéndolo en calidad de víctima, sino como es propio del Evangelio, echándose la cruz al hombro hasta resucitarla, haciendo del dolor un parto, no un dolor de muerte, y esto lo entienden mejor las madres de familia. El dolor de parto no es un dolor de muerte, es un dolor de vida, y un dolor bien vivido, perdón, me suena un poco extraño decirlo, un dolor bien vivido se vuelve fecundo. Repito, un dolor bien vivido se vuelve fecundo. Y esto es lo que podemos ver que ocurre en la historia de María Magdalena. Una dinámica de parto, desde dentro. Un dolor que en lugar de volverse estéril, se vuelve fecundo. Que en lugar de volverse una pasión en el sentido de pasivo, se vuelve la oportunidad de ensanchar y de crecer más desde dentro de su corazón. Yo les pregunto a los que me están escuchando, ¿no creen ustedes que esto realmente es un buen paradigma, un buen modelo, un buen espejo para descubrir lo que tenemos que hacer en situaciones en las que el corazón está roto por una pérdida, por una ausencia? Veamos los tres pasos. Los pongo a consideración de ustedes. Los tres pasos están en la Escritura. Yo creo que es importante que en este ejercicio de la tarde ustedes, junto conmigo, miren el texto bíblico. No nos quedemos simplemente como oyentes pasivos. Miremos juntos, hagamos la lectura de la palabra. Los tres pasos están marcados por tres verbos que están en el mismo texto. Uno, el verbo estar. Primer verbo, el verbo estar. Juan capítulo 20, versículo 11. Partamos de ahí. Es el primer verbo que aparece en el relato del encuentro de Jesús con María Magdalena. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Primer verbo. Ese es ahí comienza el camino. Estaba María junto al sepulcro llorando. El verbo estar también aparece en la cruz. María Magdalena
es la que está en la cruz, al pie de la cruz. En la cruz está Jesús. La que está al pie de la cruz y la que está junto a la tumba. En Juan 11:25, Juan 19:25, perdón, 19:25 al 27, es la perícopa completa, está la narrativa de lo que ocurrió con los que acompañaban a Jesús al pie de la cruz. Estaban junto a la cruz, dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz. Y entonces menciona 4 Marías, y entre ellos, y junto a las 4 Marías, el discípulo amado. Una de las 4 Marías, la más importante y con la cual Jesús va a hablar, es María, la Madre del Señor. Pero entre las Marías que están allí está María de Magdala. Y quiero que veamos esta relación. María está al pie de la cruz. María está junto al sepulcro. Miren ustedes que la historia tiene que ver con esto. Ella asiste al momento de la muerte. Ella es uno de los testigos privilegiados de la muerte de Jesús. Lo vivió de cerca. Vio al maestro morir. O mejor, que se lo mataron, que es peor todavía, que es más fuerte. Una cosa es que se te muera alguien y otra cosa es que te lo maten. Este Jesús le fue arrebatado y de una manera violenta. Por lo tanto, esto tiene que ver desde la perspectiva del dolor, como una característica de un dolor causado, de un dolor infligido por la violencia, por la maldad de otras personas. Podemos pensar que aquí la cuestión incluso puede ser todavía mayor. Un dolor cargado también de resentimiento, de acusación, de una necesidad también de perdón. Todo esto lo que implica eso. Cuando una persona está arrebatada. El verbo estar, aparece en la cruz y aparece junto a la tumba. Mientras las demás Marías no aparecen más, esta María sigue ahora a Jesús hasta el entierro y hasta la tumba y hasta el sepulcro. Todavía 3 días después la encontramos allí llorando. Primera lección: saber estar. Saber estar. Si nosotros dijéramos con el hecho de estar, ya con eso tendríamos aquí un discurso muy amplio, ¿saben? Y muy profundo. Porque no todo el mundo está. Hay gente que frente a esta ruptura o frente a esta ausencia, inmediatamente comienza a llenar con otras cosas. Y María Magdalena no llena con otras cosas. No ha regresado a Magdala, no ha buscado otro que llene el vacío de Jesús, otro maestro en este caso. No se ha cambiado de comunidad, ni siquiera se ha ido de Jerusalén. Ella está ahí. Ella está ahí. Y está ahí con la actitud de una persona enamorada. Permítame esa expresión. De una persona enamorada. Todos los conocedores del texto de Juan, del capítulo 20, saben que hay una relación, nosotros decimos técnicamente intertextual, es decir, un paralelo. Este texto le está haciendo espejo a otro texto, que es el relato o la narrativa poética de una mujer de la cual no sabemos el nombre, pero sabemos que es la amada del Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan de ese libro? El Cantar de los Cantares, el libro más bonito del amor en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículos 1 al 4, se dice que la amada del Cantar de los Cantares, cuando percibe la ausencia, ante la ausencia del amado, ella no se conforma. Ella no se conforma. Ella hace un camino de búsqueda. Y de búsqueda en medio de la noche. Bonito eso. En medio de la noche significa sin comprender. Y que anda en el interior. San Juan de la Cruz, leyendo estos textos, va a decir, en el libro de la noche oscura, sin ninguna luz ni guía, sino lo que en el corazón ardía.
Es el sentir de una persona que sabe que hay algo más. Que en medio de la noche, aun cuando no lo vea, hay algo más. Hay algo que tú ignoras, que no sabes explicar, que se te escapa, pero tú sabes que hay algo. Y esta es la primera etapa de María Magdalena. En medio de la noche, ella sabe estar, como está en la cruz, está también junto a la tumba, como una persona que está buscando desde dentro. El relato, en realidad, deberíamos haberlo empezado no en el capítulo 20, versículo 11, sino en el capítulo 20, versículo 1, cuando se dice que estando todavía oscuro, en el primer día de la semana, María Magdalena fue a prisa al sepulcro y encontró la piedra corrida y movida de la entrada, y entonces vino corriendo a avisarle a los discípulos, a Pedro y a Juan, y estos apenas se enteraron, pegaron carrera, y el discípulo amado, que era más joven, llegó primero, y entonces él esperó a Pedro. Pedro vio pues que algo había pasado, pero no supo interpretar. Ahí quedó. El discípulo amado miró, vio y creyó, y entendió. Entendió, dice el texto, versículo 10, porque la luz de la Escritura se lo permitió entender. Dice, es que hasta entonces no habían entendido lo que la Escritura decía. Dicho en positivo, el discípulo amado empieza a entender la Escritura. ¿Dónde está la luz para aquel que sabe estar en medio de la noche y acepta que hay un dolor? Primero es aceptar que hay un dolor, pero que en ese dolor las cosas no están cerradas. Ya es una tumba abierta y que hay algo que por descubrir. ¿Y qué es lo que me va a sacar a mí de mi inmovilismo y dar el paso? La palabra de Dios. Todo esto forma parte de la etapa número 1. Saber estar. Saber estar, pero no de cualquier manera. Saber estar como el que en el amor sabe esperar. Y que lo que mueve es la escucha de la palabra. Y será la que aclarará. Paso número 1. Paso número 2. Si el primer verbo es estar, el segundo verbo es preguntar. Preguntar. Admitir una pregunta que es como un dardo. Y es aquí donde la palabra viene en forma de pregunta. Y como dice Hebreos 4:12, la palabra es como una espada de doble filo. Una espada de doble filo que no te mata. No, porque es una espada que es como un bisturí quirúrgico, que está hecho no para matar al paciente, sino para darle vida. Y esta es una palabra que no te mata, es una palabra que te mejora, que te da vida. Es el bisturí quirúrgico. Y la palabra viene en forma de este bisturí quirúrgico, que es una pregunta que te ayuda a sacar de dentro aquello que te está maltratando. Que te saca el tumor. Que te saca la herida, te sana la herida, mejor. Que te sana la herida. Este es el caso. Y la pregunta la encontramos ahí enseguida en el versículo 11, en Juan 20:11. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Una persona así que fuera un poquito medio sensible, digamos que de esos que no aceptan pregunta, hay gente que es así, porque el dolor también lleva a volverlo uno grosero también, a veces. O se abre más o se cierra más. Una respuesta posible de María Magdalena es, oye, espérate, ¿cómo? ¿A qué viene a un cementerio? ¿Por qué lloras? Vaya, qué pregunta tan boba. ¿No? Pero no. La pregunta es muy importante y María Magdalena la acepta. Es más, ¿qué es lo que se interroga? El llorar. Parejueces en este pasaje. No es un detalle menor. Es el terreno precisamente de trabajo, donde se está haciendo el ejercicio.
la terapia de ella, ¿no? Sobre el llorar. 4 veces. La primera vez, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntan los 2 ángeles que están allí, dentro de la tumba. Luego le pregunta el mismo Jesús. Bueno, primero lo dice el narrador. Estaba María junto al sepulcro llorando. 1. Y mientras lloraba, van 2. Y ahí luego viene en forma de pregunta. Le preguntan los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y le pregunta a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? 4 veces está llorando. Analícenlo bien. La pregunta, aceptar la pregunta, es muy importante. ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué es lo que realmente me duele? Y aquí, si me permite, voy a salirme por un instante nada más. Solo ya vuelvo. Un instante para mirar la sabiduría oriental. En la sabiduría oriental, este punto ha sido muy analizado. Y ellos han preguntado, ¿por qué una persona llora? Y ellos han llegado a esta conclusión. El llanto es un signo de vulnerabilidad. Es decir, es aceptar que no somos blindados, que no somos de acero. Llorar es signo de que realmente somos muy humanos. Pero el llorar dice algo más. El llorar es un signo de impotencia. Es ahí donde está la vulnerabilidad, donde está la debilidad humana. Es decir, yo no tengo el control de todo. Entonces, cuando algo se me escapa y me siento que se me fue, no puedo hacer nada. María Magdalena no pudo hacer nada a la hora de la muerte de Jesús. María Magdalena no puede hacer nada cuando se da cuenta que la tumba está corrida la piedra y que ella cree que se la ha robado. Y por eso se llora. Llora porque hay algo, se llora porque hay algo que no puedes manejar. Si yo lo pudiera manejar sería otra cosa, pero no. Se llora el sentimiento de la pérdida del control de las cosas. Y eso es importante que lo aceptemos. No tengo el control de la vida. No tengo el control del tiempo. Y hay gente que se pone a pelear con los médicos que tiene que haber hecho, y es que se hubieran, o pelean que hubieran hecho esto. Aceptemos que no tenemos el control. ¿Por qué lloras? Por eso. Por eso. Porque no podemos retener, no podemos cambiar las cosas por nosotros mismos. Segundo elemento importante. Pero todavía hay algo más. Otro elemento que da la sabiduría oriental sobre el llanto. Otro día les comento, hacemos el paseo por la sabiduría oriental bíblica, que es muy bonita. Hay un segundo elemento. ¿Por qué llora uno? ¿Llora uno por uno o por el otro? Si tú le preguntas a una persona, te va a decir, seguramente, cualquiera lo puede decir, estoy llorando por el otro, porque me duele el otro. Porque el otro no está aquí gozando de esta vida. Falso. Falso. No estás llorando por el otro. Estás llorando por ti. Tú estás llorando por ti, no por el otro. Porque si tú lo entiendes bien, el otro está feliz. El otro está gozando. Tú eres el que se está matando aquí. El otro está en una vida mejor. ¿Por qué lloramos? ¿Por el otro o por nosotros? Estamos llorando por nosotros. Y hay gente que cree que le está haciendo un favor al otro con la lágrima. No. Porque está demostrando tú a ti mismo que te falta. ¿Por qué lloras? Porque me falta. Ah, porque me falta él. Entonces no está llorando por él, está llorando por ti. Está llorando por ti. Al final, eso es un pequeño egoísmo. Porque no dejas al otro ser. Porque no dejas al otro ser autónomo, independiente, seguir su camino. Por muy importante que sea, si tú lo amas, tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo seguir el camino. ¿Por qué lloras? María Magdalena, ¿por qué lloras? Te lo preguntan los ángeles y los presos. Y María Magdalena va a responder. Va a responder, oiga, si te dice al final en el diálogo con Jesús sin reconocerlo, si tú sabes dónde lo pusieron, dime que voy a buscar.
Y aquí viene un detallito más de este paso número 2, de la pregunta. La pregunta no solamente fue por el llorar, sino por el quién lloras. En la pregunta, analicen el texto bíblico, en la pregunta de los ángeles es ¿por qué lloras? Pero la pregunta que le hace Jesús es ¿por quién lloras? ¿Tú estás llorando un qué o un quién? A ver, me voy a explicar. El qué se refiere a objetos. Y perdóname, un cadáver es un signo de la persona. La persona habitó ese cuerpo, fue ese cuerpo, pero la persona es más que ese cuerpo. María Magdalena, como las otras mujeres, cuando van a embalsamar, ellas están ocupándose del cuerpo, no de todo Jesús. Ellas saben que ha muerto. Un cuerpo, con todo respeto, es un qué. Es una reliquia, es lo que queda de esa persona. Pero la persona es mucho más. Por eso la pregunta de Jesús no es ¿por qué lloras?, sino ¿por quién lloras? ¿Estás llorando un cadáver? ¿O estás llorando a la persona real y viviente? Ya con la pregunta ¿quién?, se está dejando entender un viviente. Un qué se refiere a un muerto. Un quién se refiere a una persona viviente. Es decir, no es el cadáver, es más que eso. Es a él, la persona de él, lo que me interesa. Y esto implica descubrirle su nuevo estado. Y esto nos lleva al paso número 3. ¿Quedó claro el segundo? La pregunta, preguntar. Y le preguntar. 2 veces. Aceptar la pregunta, que nos lleva a analizarnos. Paso número 3, la solución. La solución. ¿Cómo se resuelve al final la cosa? Aparece otro verbo y es el verbo decir. Pero el verbo decir, atención cómo está conjugado. Se trata de lo que Jesús ahora, cuando se descubre viviente, no cadáver, hay que descubrir un viviente, si no solucionas el verbo. Es la esperanza cristiana. Descubrir no la resurrección, sino al resucitado. ¿Entiende la diferencia? Manuelito, que se los explique después. No es la resurrección, es el resucitado. Y entonces, hay una palabra del resucitado que indica una relación viva. Cuando una persona está viva, cuando puedes tratar con ella. Eso es lo que a María Magdalena le interesa. Pero ella en principio lo que está buscando era un cadáver. Cuando tú tienes un cadáver con una cosa como una reliquia, es para guardarla. Pero eso sería fetichismo. Tratar con cosas y mirar los recuerdos. Y Jesús no quiere que lo veamos como una persona del pasado, un recuerdo. No, es que está viviente ahora. Lo mismo que pasa con la persona que tú has perdido. No la has perdido. No, al final no hay pérdida. Porque en el encuentro tú te das cuenta que ella está ahí. Ella está viviendo. Solo que tienes que descubrirla en su nueva dimensión. Y la primera palabra de Jesús a María recupera, resucita la relación. María, le dice. María, la llama por su nombre. Es el nombre vocacional. El que llama, llama por el nombre. El nombre interpela la historia, el misterio. La recupera desde de fondo. No es como una persona que llama, oye, Carlos, no, y ven para acá. No. Es una interpelación desde dentro. Evocando el nombre, se crea la dinámica de relación. Se crea el espacio del encuentro. Y María le responde, Rabuni, no Rabuni, como dicen los ignorantes, Rabuni, maestro. Maestro es el nombre de una relación. Tú eres el maestro y yo soy la discípula. Es el nombre de una relación. ¿Qué tipo de relación hay entre estos dos que se aman? Ella le pone un nombre. Pone tú el nombre que tú quieras. Ya dejamos atrás la palabra pérdida. Pero la relación tiene un nombre. María, y ella le responde, no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de la relación que hay entre los dos.
maestro. Es decir, implica correlativo, discípulo. Pero viene la otra parte del decir. Jesús la manda a decir. Cuando una persona está en duelo, le cuesta decir. Le cuesta. Y lo que habla, generalmente, lo que no le cuesta decir es el pasado. Pero le cuesta decir el presente. Para decir yo siento o decir el futuro, va a ocurrir esto. Y ahí es donde está el toque final. Dice el texto que Jesús, María, mire cómo la resucita al final, la saca. Le dice, no me retengas. Ahorita sabrás. No me retengas. Las traducciones latinas decían, no me tangere, no me toques, que se presta para una mala interpretación. Jesús no dijo eso. En griego dijo, me aptoman, que es retener. No me retengas. No me retengas, es muy importante. María Magdalena quiere, ¿qué es lo que se retiene? El Jesús del pasado. Y por eso Jesús le aclara enseguida, oye, no me retengas, yo subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ven conmigo, da el paso conmigo a la nueva etapa. ¿Qué es lo que María Magdalena intenta hacer? Ella intenta jalar a Jesús hacia atrás. Hacia esta vida. ¿Y qué hace Jesús? La jala a ella hacia la otra vida, que no es todavía hacia la muerte, es hacia la vida resucitada, a ponerse con Él en situación de resurrección, en este encuentro, en esta relación vital que ya despertó con el nombre, de lado y lado. María Ramón, suelta, tienes que soltar, no vivas del pasado. Lamentándote, conmiserándote del recuerdo bonito del pasado. Si está vivo, disfruta el momento ahora. Hay que dar el paso. Esa es la Pascua. Hay que dar el paso. Jesús no puede volverse una reliquia que se limpia todos los días y la mantengo ahí. No es el recuerdo de un pasado. Es una persona viviente del presente, y su amor sigue palpitando como antes y más que antes. Y más que antes, porque invita a subir. Yo subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, que son palabras que una persona que ha leído la Biblia sabe muy bien que están evocando está evocando esta frase de Jesús. Mi Padre, vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Eso dónde está? Está en el Éxodo. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Jesús ha entrado en relación con su Padre. Jesús está en la vida mejor que es la del Padre, de donde Él viene. Él es de eso. Pero Él no se va solo. Mi Padre es vuestro Padre. Es decir, esta comunión que yo vivo como resucitado con mi Padre, te la regalo. Te invito a vivirla. No me jales, por favor, para atrás. Ven conmigo para adelante, para esta comunión en el inmenso amor de Dios, en una vida plena, resucitada. Y entonces entendemos lo de la sabiduría mental. ¿Por qué la sabiduría mental invita a reflexionar? ¿Por qué el dolor, a veces, el llorar es un querer retener al otro? Pero no estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí, porque tengo un hueco aquí y lo quiero llenar. Entonces, no es amor. Eso no es amor. Te estás amando a ti, pero no le estás amando a Él, que está dando el paso. ¿Me entiendes? Subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y María Magdalena va a contarle eso a la comunidad, como yo quiero contárselos hoy, como María Magdalena. Y María Magdalena corre donde los apóstoles a decirles como una loca que he visto al Señor. Pero no solo que vi al Señor. Y me ha dicho esto. Y me ha dicho esto. ¿Qué me ha dicho? Que no los retenga. Porque se ve que los otros apóstoles estaban en la misma. Que no retenga a su Padre. Que Él está en la nueva situación. Que es mejor, que es buena. Y 3, que esa relación que Él tiene con el Padre, Él me invita a vivirla.
es decir, el cielo. El cielo también es para mí. Y que yo puedo ya entrar en relación con esa persona que está en el cielo. Mi Padre, vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Es una relación viviente que mira hacia adelante. Ahora en una ausencia corporal, como la teníamos antes. Pero hay otro tipo de corporalidad, de presencia. Y esto será completo cuando la persona que ya no está físicamente y yo nos encontremos, no en la situación mía, en la que yo lo quiero retener, sino en la de él, que es superior, por eso superior a la del presente. Una persona que no quiere levantar la cabeza y que quiere simplemente darse palo, es que la perdí, es que no sé qué. Hay gente que hasta se enferma de esto. No ha entendido todo. La vida. Y es una tremenda egoísta. Egoísta. Posesiva. Quiere retener. No quiere soltar. Y amar también es soltar. Porque amar al otro no es guardarlo como un llavero. Amar al otro es dejarlo ser. En síntesis, ya no me extiendo más, me dijeron que media hora y ya va la media hora y creo que un poquito más. 3 verbos, 3 pasos, 3 etapas para salir de la noche al día, de la ausencia a la presencia, de la pérdida a la ganancia y del llanto a la alegría pascual. Una inmensa alegría haber compartido con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Padre Fidel Oñoro. No sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo o reflexionar sobre algo. Que los muchachos quedaron muy contentos con la reflexión, Padre. Gracias, Padre. Bueno, bendiciones. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces ahora invitamos a Manuel Tenjo, que nos va a dar la segunda parte, desde la parte teológica del duelo y cómo algunas claves nos ayudan a superar el duelo. Buenas tardes, Manuel Tenjo. Muy buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes, qué gusto estar con ustedes y compartir en este momento esta experiencia del duelo. Es una experiencia dolorosa, claro, difícil, en la que uno tiene que revisarse, mirar las cosas, detenerse en ellas para poder ubicar esta experiencia del duelo. Quiero empezar señalando varias cosas. Bueno, yo también voy a hacer enfoque bíblico, pues porque me dedico a la Biblia, pero con estos enfoques que nos ha mostrado el Padre Fidel. Quiero señalar como unas claves para afrontar el duelo. Eso es lo que quiero señalar. Unas claves para afrontar el duelo. Lo primero que quiero decirte antes de empezar a mostrarte 4 claves. Lo primero que quiero decirte es que el sufrimiento y la muerte son universales. Todo el mundo sufre y todo el mundo muere. Así que son 2 experiencias duras, difíciles, ¿ok? Pero universales. Así que a veces, como dice el Padre Fidel, aflora ese egoísmo, porque creen que el sufrimiento que yo tengo, nadie más lo puede tener. Ese sufrimiento, ese agobio, esa circunstancia difícil que tengo, nadie más la puede tener, solo yo. Sin duda alguna, cada uno sabe sus duelos y cómo los está viviendo. Pero son universales. Nos caen a todos, nos esperan a todos, todos los vivimos. Hay muchas causas de duelo y hay muchos elementos de duelo. Entonces, quiero señalarles 4 claves para afrontar el duelo. 4 claves que nos permitan a nosotros ubicar y afrontar el duelo. La primera clave es darle sentido al sufrimiento. Darle sentido al sufrimiento. Es decir, el para qué. No el por qué, sino el para qué. El Papa
Juan Pablo II escribió una encíclica llamada El sentido cristiano del sufrimiento humano, y allí pues diferencia dolor de sufrimiento. El dolor como que se da en el cuerpo, el dolor como que tiene esa característica somática, y el sufrimiento es la manera como interpretamos ese dolor. Todos sufrimos. Pero vamos más lejos. La causa del sufrimiento son los apegos. Ahí está la causa del sufrimiento, que son los apegos. Cuantos más nos apegamos, más sufrimos. Nos apegamos a personas, nos apegamos a cosas, nos apegamos al pasado, nos apegamos al prestigio y nos apegamos a tantas cosas que tenemos, que cuando perdemos alguna de ellas, sufrimos. Por tanto, ya estás viendo que los motivos del duelo son muchos. Son muchos motivos del duelo de los que hablaré ahorita. Pero quiero que veas tu sufrimiento. En Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. ¿Sí? Les voy a leer Lucas 23, 39 al 43. Allí hay 3 crucificados. Los 3 crucificados están teniendo dolor, los 3 crucificados sufren, pero cada uno le da un sentido distinto al sufrimiento. Y los 3 mueren esa tarde. Y dice así: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: es que no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido por nuestros actos. En cambio, nada malo ha hecho. Y le decía y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos 3 maneras de sufrir. La primera, la del primer malhechor, es luchar contra el sufrimiento. Las personas que luchan contra el sufrimiento aumentan el dolor. Ese luchar contra el sufrimiento, quiero que veas el egoísmo detrás de luchar contra el sufrimiento. Mira el egoísmo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate y sálvanos a nosotros. Sálvate y sálvanos a nosotros. O sea, quiero que hagas mi voluntad, funciones como yo quiero. Tú que eres el Señor, el Mesías, el Cristo, quiero que funciones como yo quiero. Y entonces, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate. O sea, un sentido egoísta. Luchar contra el sufrimiento aumenta el egoísmo. Luchar contra el sufrimiento aumenta el dolor. Luchar contra el sufrimiento aumenta la soledad. Luchar contra el sufrimiento genera aislamiento. ¿Sí? Cuando una persona lucha contra el sufrimiento, lo aíslan. Dicen: allá déjenlo allá, que allá está ahí enojado, está mal, déjenlo allá solito, que allá solito no molesta con nadie. Ese es luchar contra el sufrimiento. Segundo, buscar sentido al sufrimiento. El segundo malhechor busca sentido al sufrimiento. Y mire cómo busca sentido al sufrimiento. Primero, en el temor de Dios. ¿No tienes temor de Dios? Buscar el sentido del sufrimiento en el temor de Dios. Segundo, revisando las causas, porque lo que se siembra se cosecha. Y dice: nosotros con justa causa, porque nos lo hemos merecido por nuestros hechos. Tercero, buscar a alguien que lo ayude. Tercero, declarar inocentes a los demás. Y dice: al declarar inocentes, nada malo ha hecho. Declarar inocentes a los demás. Y cuarto, buscar ayuda adecuada. Y aquí busca ayuda en Jesús. Buscar ayuda adecuada. Eso es el segundo sentido, que es buscar sentido al sufrimiento. Pero el tercero, que es el mejor, el que les quiero proponer, el tercero es darle sentido redentor al sufrimiento. Porque cuando tú le das sentido redentor al sufrimiento, entras al paraíso, vives en el paraíso. Por eso, ¿qué es el redentor? El redentor es un inocente que ocupa el lugar del condenado. Ese es el redentor, un inocente que ocupa el lugar del condenado. Cuando tú sufres, claro, te centras en ti, pero puedes utilizar ese sufrimiento con un sentido redentor. Jesús es el redentor, es decir, Él es el inocente que carga con nuestros pecados. Él es el inocente.
Ahora al final haremos oración y les propondré una oración sencilla, pero les digo desde ya cómo es esa oración. Es que tú tomes todos tus sufrimientos y los ofrezcas, ¿ya? Que tú pongas allí ante el Señor. Señor, te presento estos sufrimientos para que tú los devuelvas en bendición que se devuelvan en bendición hacia los hijos e hijas, hacia las vocaciones sacerdotales y religiosas, hacia una institución, hacia un familiar. No es nada egoísta, al contrario, darle sentido redentor es todo solidaridad, misericordia, solidaridad, el que yo cargo para que el otro esté bien. Bien, por eso hoy estarás conmigo en el paraíso, porque cuando le das sentido al sufrimiento, ya empiezas a entender cómo funciona el paraíso, cómo te adelantas, como nos mostraba el Padre Fidel. Te adelantas no para quedarte en el pasado, sino para vivir esa experiencia de comunión hacia futuro. Y eso es más grande y más bello. Así que, primera clave es darle sentido redentor al sufrimiento. Darle ese sentido redentor al sufrimiento. Segunda clave. Y la segunda clave está en vivir las etapas del duelo. Vivir esas etapas del duelo. En Juan 11, con la muerte de Lázaro, se pueden vivir esas etapas del duelo. Juan 11, tú puedes ir a buscar Juan 11, ya la encontré yo aquí, Juan 11. Vivir esas etapas del duelo. Es hermoso el Evangelio de Juan, ahora veremos al de Lucas, pero es hermoso este Evangelio de Juan, porque, como ya lo vimos con el Padre Fidel en el capítulo 20, aquí vamos a ver cosas que uno dice, se repiten. Claro, se repiten porque está retomando los elementos en función de avanzar, ¿ya? Retoma elementos para decir, esto se cumple, esto es real, porque la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro es la causa de la muerte de Jesús, pero al mismo tiempo es el anticipo de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan hay 7 señales milagrosas, solo 7 señales. No utiliza la palabra milagro, utiliza la palabra señal, semeion, nada más. 7. Y la séptima es la resurrección de Lázaro. Juan 11. Ya lo tienes ahí, espero que lo tengas. Porque allí se ven como unas etapas del duelo, más o menos definidas, que nos ayudan a nosotros, como decía el Padre Fidel, como la palabra te ayuda a vivir tus sufrimientos y tus duelos. Como la palabra te ayuda y te acompaña. Primera etapa, la negación. Primera etapa es esa negación. El de no se murió, no es cierto. Esta enfermedad no es de muerte. No, realmente no hay muerte real. No se va a morir. Como cuando nos dan la noticia de una separación, de la muerte de un ser querido, de una enfermedad grave. No, eso no es cierto si yo lo vi bien, si yo lo traté bien. En el caso, cuando mi papá murió, yo en la mañana me iba a predicar un retiro del duelo. Así que pasé a la casa de él, me despedí, le pedí la bendición. Y en la tarde, antes de empezar uno de los temas del retiro del duelo, me llaman para decirme, su papá murió de un infarto, se murió. Yo era, pero ¿cómo? Si yo lo vi esta mañana, si estaba bien. Devuélvame para Bogotá, porque estaba fuera de Bogotá, a mirar las cosas, a revisar todo. Entonces era negación. Yo le dije a mi esposa, contesta el teléfono, habla aquí con mi cuñado, que como que mi papá se murió, o sea, la negación. Pero luego viene el segundo elemento, segunda etapa del duelo. Y esta segunda etapa del duelo es llorar y buscar culpables. Primero llorar. Y buscar culpables, claro que buscar culpables. Quiero que veas. Marta y María se acercan a Jesús y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, se busca culpable, un autoinculparse, un negociar con Dios, el ataque a Dios, si hubieras estado aquí, si tú hubieras hecho tal cosa, se proyecta la frustración hacia la otra persona. A veces se hacen preguntas sin sentido, ¿por qué? Y cuando tú caes en el por qué, difícilmente sales. Y luego viene todo ese llanto
que ya lo vimos con María Magdalena, que el Padre Fidel nos lo explicó, el llanto de perder el control, de la fragilidad, de la frustración, del enojo, la tristeza y del llorar por sí mismo. Ese llanto. Y en ese llanto llora María, llora Marta, lloran los judíos que están con él y llora Jesús. En el versículo 35, llora Jesús. Bien, y se conmueve desde sus entrañas. Así que piensan, si Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro, cuanto más tú puedes llorar también por la muerte de tus seres queridos. Así que aquí es donde tenemos un elemento clave. Vamos, 3 etapas: negación, buscar culpables, llorar. Cuarta, las conjeturas y supuestos. Conjeturas y supuestos de los que estaban allí, que en el versículo 37 dice: pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que Lázaro no muriera? O sea, está ahí el armar conjeturas. Es la parte a veces más difícil, el tratar de salir adelante, porque es el momento de escoger caminos, y entonces a veces en esas circunstancias está cosas duras como estas. Yo a ese restaurante no entro porque me recuerda a esta música, no me la pongan porque a mí me recuerda a, ¿se acuerdan de eso? Si no me toquen ese vals porque me matan, como ella nadie más. Eso. Entonces la canción que me recuerda, el parque que me recuerda, y se arman las conjeturas, a esta edad tendría tantos años, por esta época se hubiera vivido tal cosa, y ahora cómo vamos a vivir la Navidad sin ellos, vienen las fiestas de Navidad, ¿cómo las vamos a vivir sin ellos? Entonces esas conjeturas donde es difícil salir de ahí. Pero llega a la quinta etapa, y la quinta etapa es la aceptación. Esa es la quinta etapa, aceptación, que está en el versículo 44, cuando dice Jesús: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Aceptar no es resignación. La resignación es muy pasiva. La aceptación es activa. Aceptar no es olvidar. Uno no se le olvida a los seres queridos. En mi caso, familiares cercanos, pues mi papá y mi mamá murieron. Mi hermano, el que me sigue, murieron. Y si es el que me sigue, son 8 hermanos, somos 8 hijos. El que me sigue es como el par con el que crecí, con el que viví, con el que me peleé, con el que me alegré, con el que trabajé, con el que hice muchas cosas. Así que está ahí, obviamente, lo recuerdo, y lo recuerdo mucho, y lo recuerdo cada vez que cumpliría año, y lo recuerdo en su Pascua. Su Pascua es ahora en agosto. No llamo muerte, sino Pascua. De hecho, cuando murió mi papá, llamé a un sacerdote amigo para decirle: oye, ¿puedes acompañarnos en la Pascua de mi papá? Porque más con la explicación que hizo el Padre Fidel, se entiende el sentido de pasar de un lado al otro. Pascua. Bien, aceptar no es olvidar, aceptar no es dejar de amar, aceptar es reconocer que esta vida tiene unas limitaciones, aceptar es reconocer que después de la vida hay más vida, aceptar es reconocer que no se han ido del todo, sino que establecemos una relación espiritual. Bueno, 5 etapas del duelo en la segunda clave. La tercera clave es perdonar para avanzar. Y ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno, les dije 4 claves. La tercera clave es perdonar para avanzar, como está en Lucas 23:34, cuando Jesús estaba en la cruz, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar es quitarse una carga. Perdonar es la oportunidad de soltar esas heridas y esos dolores y empezar a avanzar. Es necesario perdonar y reconocer la necesidad de pedir perdón, de perdonar. A veces, en medio de las circunstancias que se han dado, pues vienen esos dolores, viene a hablar de más, decir cosas que no debían decirse, y hay que pedir perdón. Pero también hay que perdonar a las personas que estuvieron alrededor de la muerte.
Y no solo personas, también instituciones. En el caso de mi hermano, él era cabo primero del ejército y lo mató la guerrilla, las FARC. Y las FARC lo mataron. Bueno, en fin. Pues un día me tocó a mí reconocer que debía perdonar a esa institución guerrillera llamada FARC. Entonces, perdonarla y vivir ese perdón. Entonces, no solo personas, también instituciones hay que perdonar. Perdonarse a sí mismo es necesario, ¿ya? Todo lo que está alrededor de nuestra pérdida. Decir, yo te perdono. Y la cuarta clave es construir un nuevo proyecto de vida. Esa es la cuarta clave. Construir un nuevo proyecto de vida. Ese nuevo proyecto de vida se puede mirar en Romanos 12, por ejemplo. Si tú miras Romanos 12, te va a ayudar. Porque Romanos 12:1 te va a poner el objetivo. Ofrezcan su vida como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y luego el objetivo 2 te va a poner 3 estrategias. Y esas 3 estrategias están en función de construir ese proyecto nuevo de vida. ¿Cuáles son las 3 estrategias? Sí, 3 estrategias. Miren la primera estrategia. No se acomoden al tiempo presente. Segunda estrategia. Cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir. Y tercera estrategia, buscar la voluntad de Dios, que es buena, es grata y es perfecta. Y luego vienen unas herramientas que son virtudes y que son carismas y un estilo de vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que te queda de vida? ¿Qué vas a hacer después de superar estos duelos? ¿Cuál es la siguiente etapa? Elaborar tu nuevo proyecto de tu vida, construir tu nuevo proyecto de vida, hacia dónde va tu vida nueva. Son 4 herramientas, 4 claves para afrontar el duelo. 4 claves. Darle sentido al sufrimiento, vivir las etapas del duelo, perdonar para avanzar y construir un nuevo proyecto de vida. Con estas 4 herramientas están a lo largo del Nuevo Testamento los elementos que nos permiten a nosotros avanzar. Tenemos entonces muchos duelos, así que quiero ir concluyendo. Y al concluir les digo, tenemos muchos duelos. Todas las pérdidas que hemos tenido, no solo de muerte de seres queridos, separación de la pareja, eso es un duelo. La separación de la pareja duele y duele mucho, eso es como una muerte. Y dependiendo de las circunstancias, pueden agravar las cosas o las pueden calmar. Depende de las circunstancias. Así que además de todo, cuáles son las circunstancias de la separación y las circunstancias posteriores a la separación. Se vuelve cada vez más complicada. Por otro lado, quiero mostrarles además otra conclusión, otro duelo, que es cuando se ha perdido el proyecto de vida. Se tenía un proyecto de vida que se pierde y entonces al perderse, pues viene ese dolor y esas circunstancias difíciles. Hay otro duelo y es por enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades terminales, ¿sí? O enfermedades huérfanas, degenerativas, eso genera duelo y hasta duelo anticipado. Pero la palabra de Dios te acompaña en este camino. La palabra de Dios te acompaña. Hemos visto Lucas, hemos visto Juan y les propuse Romanos 12 para que vean ustedes cómo la palabra te va acompañando. Y en ese acompañamiento de la palabra te permite a ti crecer, avanzar y fortalecerte. Debes apoyarte entonces en el Señor, apoyarte en Él, apoyarte en este camino de una Pascua. No has perdido, has ganado. No has tenido una pérdida, es la oportunidad de crecer y de avanzar. Has ganado. Y en esa ganancia estás viviendo una Pascua. La Pascua que vives con los seres queridos. Estás viviendo esa Pascua. Esa Pascua que todos tenemos que vivir, que nos permite avanzar. Dice el padre Arnaldo Pangraci, que ha trabajado el tema del duelo mucho. Él dice, la vida está llena de pañuelos blancos. Todo el tiempo nos estamos despidiendo. Todo el tiempo. Quiero invitarlos a que hagamos una oración. Quiero invitarlos a que realicemos la oración. Además porque sobre el altar tenemos el Santísimo Sacramento. Así que eso nos permite a nosotros ubicarnos
que estamos ante Jesucristo resucitado. Estamos allí presentes ante Jesucristo resucitado. Y la oración va a tener dos partes. La primera parte va a ser sobre el sentido del sufrimiento, darle sentido redentor, y la segunda parte, devolverlos al dueño de la vida. Amén. Amén. Así que te invito a que pongas tus manos así como en señal de una totumita o un recipiente. Totuma viene a mi mente porque mi mamá también es costeña, así como el padre Fidel. Entonces viene a la mente totuma, un recipiente. Piensa en tus manos como un recipiente. Y vas a poner ahí todos tus sufrimientos. Ponlos ahí. Todo lo que te hace sufrir. Sí, enfermedades, pérdidas, muerte de seres queridos, dolores en circunstancias, todo lo que estás viviendo en este tiempo de cuarentena por la pandemia del COVID-19, todas esas circunstancias. Ponlas ahí. Si son 5, si son 10, no hay problema. Pon todo lo que tengas allí. Y piensa en el Señor Jesús. Piensa en Jesucristo el Señor. Y dile a nuestro Cristo, dile aquí a nuestro Cristo, Señor Jesús, yo te presento todos estos sufrimientos y te entrego todos estos sufrimientos. Señor, tómalos entre tus manos, te los ofrezco. Te entrego cada uno de estos sufrimientos. Sumérgelos en tus llagas, Señor. Clávalos en tu cruz. Sumérgelos en tus llagas. Y te pido que los devuelvas en bendición hacia. Y ahí vas a ofrecerlo tú. Dile ahí, dile en este momento de oración, Señor, yo te ofrezco estos sufrimientos para que tú los devuelvas en bendición hacia mi papá o mi mamá, hacia mis hijos, que te conozcan a ti, que sepan de ti, que sepan que solo tú eres el Señor, hacia la comunidad en la que estoy, Señor, en mi caso a la comunidad Dynamis, te ofrezco, Señor, todos estos sufrimientos por el crecimiento y por el avance de la comunidad Dynamis, por mi esposa, para que cada día nos amemos, nos respetemos, nos ayudemos. Señor, todos estos sufrimientos te los ofrezco, hazlo así. Y después de ofrecerlos, abre tus manos para decir, Señor, tuyos son. Yo te entrego todos estos sufrimientos para que tú devuelvas bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en los seres que he querido, Señor, en las vocaciones sacerdotales y religiosas, en las vocaciones de la comunidad eudista que hoy nos está facilitando este medio de comunicación. Te pido, Señor, por todos estos hermanos eudistas, seminaristas y sacerdotes, por la Casa de Formación La Misión que ha organizado este evento, para que tú los llenes de tu bendición. Te ofrezco, Señor, todos estos sufrimientos para que tú llenes de bendición nuestra comunidad de sacerdotes eudistas. Y mientras tienes tus manos abiertas, dile, Señor, también te entrego mis seres queridos. Te los entrego, te los devuelvo. Te devuelvo en mi caso a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Señor, son tuyos, tú los compraste con tu sangre, te pertenecen. Y en este momento, Señor, te los devuelvo. Tú me los prestaste unos años. Pude compartir con ellos cosas maravillosas. Pero ahora no los puedo retener, no me puedo quedar con ellos. En este momento, Señor, te los devuelvo, te los entrego, Señor. Vuelven a ti para que vivan contigo, gloriosos contigo, felices contigo, viviendo contigo, Señor. Entrégale a todos los miembros de tu familia que han partido, todos aquellos que te ha dolido, que ha sido difícil. Dile, Señor, yo te lo entrego, Señor, yo te lo devuelvo. Señor, es tuyo. Tú lo compraste con tu sangre y me lo prestaste. Pero este es el momento, Señor, de entregarlo. No lo perdí, lo devolví. Dile así, Señor, Señor, yo no lo perdí, te lo devolví. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de vivir contigo. Señor, gracias, porque me muestras que de los sufrimientos y de los duelos puedo aprender y puede darle un sentido productivo. Gracias, díselo, gracias, Señor. Gracias por mi familia, por los que ya viven contigo, Señor, gracias. Por los que están aquí conmigo, gracias, Señor.
Gracias porque los tienes conmigo y quieres enseñarme a que los valore, a que los aproveche, a que disfrute la compañía con ellos. Gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos muestras que podemos dar el siguiente paso, que estamos en Pascua y vamos viviendo esta Pascua contigo, Señor, para vivir como resucitados. Gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia, tu presencia. Gracias, bendito Señor, porque estás con nosotros, llevándonos al siguiente paso, haciéndonos crecer, Señor, y que podamos aprender hoy de lo que hemos visto para compartir con otras personas. Gracias, bendito Señor. Y alábalo. Dile una palabra de alabanza. Dile una frase que alabe al Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos a ti, te glorificamos, porque tú eres el Señor de la vida. Bendito seas, porque tú eres el Señor de mi esperanza. Alabado seas, Jesucristo, porque estás con nosotros, llenándonos de una vida nueva, de un gozo, de una nueva expectativa. Señor, entendemos tu palabra en el libro del Apocalipsis, cuando dice que todo lo has hecho nuevo, que tú mismo secarás toda lágrima de nuestros ojos. Señor, tú no nos estás diciendo que no lloremos, nos dejas que lloremos para que tú hagas la tarea de secar las lágrimas de nuestros ojos. Tú eres, Señor, quien nos consuela. Tú eres, Señor, quien viene a consolarnos. Gracias, Señor. Gracias porque vienes a consolarnos, a fortalecernos y a darnos la oportunidad de avanzar, de crecer, de fortalecernos. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y ternura, tu presencia maravillosa. Bendito seas por siempre. Gloria y alabanza a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Manuel Tenjo, muchas gracias. Yo creo que hay una pregunta ahí que está de las personas y de acá los interesados. ¿Cómo hacer precisamente para que no duela tanto la separación en el caso de los matrimonios, en el caso de las personas que tienen pareja, cuando hay separaciones y de pronto hay de por medio bienes materiales? ¿Cómo sanar especialmente ese corazón para que no duela tanto? Es una pregunta que hay ahí en el ambiente. Muchas gracias. Señalo a veces que los duelos por separación de la pareja son de los más difíciles, porque el muerto está vivo y molesta. Porque cuánto vamos a dividir, cómo se va a dividir, quién se queda con qué. Cada uno en medio del dolor y de la rabia quiere ver arruinado al otro. Quiere verlo chocotico arruinado. Si lo hacemos correctamente, pues vamos a hacer las cosas bien, poniendo en las manos del Señor todo y hacerlo correctamente. Y lo primero es perdonar, aunque no haya reconciliación. Quiero tener claridad en eso. Una cosa es perdonar y otra cosa es que haya reconciliación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede perdonar la situación de pareja y las causas de la separación para tener un corazón sano a la hora de los momentos de negociación. Pero uno ya sabe que no va a haber reconciliación. La reconciliación es como volver a la comunión como antes de la ofensa, ¿no? Resulta que a veces hay algunas parejas que les va mejor separadas que juntas, y ambas crecen y ayudan a los hijos y fortalecen todo. Pero hay unos elementos allí que toca tratarlos caso por caso. Les digo de manera genérica, empezamos con perdonar y reconociendo que tal vez no haya reconciliación. Pero en caso por caso hay que mirar cada circunstancia, cada pareja, qué los llevó a separarse y cómo, escúcheme bien, cómo separarse con la menor cantidad de heridas. Quiero decirte que van a haber heridas. Sí hay heridas. Pero cómo separarse con la menor cantidad de heridas y poder tener todo con el Señor. Cuando uno de los dos es del Señor puede ser más fácil. Cuando los dos no caminan con el Señor, a veces los golpes son tan duros. Pero se necesita la ayuda del Señor para perdonar, y tal vez que haya reconciliación, tal vez no, pero hacer ese camino
y ese camino requiere un acompañamiento. Por eso es caso por caso. Claro, por eso mismo cada caso es muy particular, muy individual, porque puede ser una pareja diferente, cada pareja mejor puede ser muy diferente en cuanto a caracteres, en formas de ser, o también los motivos, ¿no?, que los llevaron a unirse y los motivos también que los llevaron a separarse, ¿no? Igualmente así pasa en las vocaciones, igualmente así pasa cuando las personas tienen que abandonar un trabajo o los echan de un trabajo, ¿no? De qué manera también tiene que perdonar y tiene que hacer una reconciliación ahí con su jefe, porque en principio piensa que el jefe es el culpable, ¿no? Así es. Recordemos las 4 claves. Darle sentido redentor al sufrimiento, vivir las etapas del duelo. Tercero, perdonar para avanzar. Y cuarto, hacer un nuevo proyecto de vida. Así que para aquella persona que dice, ¿y cómo hago? Pues, ¿cómo? Si he perdido a mi papá y a mi mamá, a mi hermana, y ellos me han calumniado, perdónalos, ¿sí? Y no van a dejar de calumniarte. Siempre habrá personas que te calumnien, o sea, no pueden, todo el mundo no habla bien de tú, es imposible, ¿cierto? Como dice la canción, no eres monedita de oro para que le caigas bien a todos. Así que quiero decirte que uno de los 4 elementos era perdonar. Ok, yo sé que esto es amplio, sí. Quiero decirte, Padre Wilson, y a todos los que nos escuchan, que de hoy en 8 días tenemos un retiro del duelo completo. Aquí ha sido unas claves, o sea, rapidito. Pero el retiro del duelo lo vamos a tener el 1 de agosto, o sea, de hoy en 8 días. El 1 de agosto, de 8 de la mañana a 12:30 del día. De 8 de la mañana a 12:30. Buscan en YouTube el canal, y el canal se llama Proyección Dynamis. Así lo buscan, Proyección Dynamis. Y entran allí por el canal de Proyección Dynamis y ya